¿Por qué no hay más personas hablando de estos casos? Hoy nos adentramos en un abismo oscuro y aterrador, un viaje a través de los casos más escalofriantes de posesiones demoníacas y apariciones espectrales en Latinoamérica y España. Prepárense para sentir un escalofrío recorrer sus espinas dorsales, porque las historias que les traigo hoy no son para los débiles de corazón. Número 10. Trasladémonos ahora a un ámbito menos conocido, pero igualmente aterrador, de posesión en Latinoamérica. Nos desplazamos a una pequeña localidad argentina, conocida por su sosiego y sus bellos parajes. Sin embargo, en 1998, la paz de esta comunidad se vio truncada por un acontecimiento que dejó a todos atónitos: el caso de Clara, una joven de 16 años. Clara era una adolescente corriente, con sueños e ilusiones propios de su edad. No obstante, todo dio un vuelco cuando comenzó a experimentar fenómenos extraños y sobrecogedores. Al inicio, solo eran pesadillas persistentes, pero pronto se transformaron en algo mucho más siniestro. Clara comenzó a hablar en lenguas desconocidas, su voz mutaba a tonos guturales y sus ojos se ensombrecían, impregnados de una maldad ajena a ella. La familia, desesperada, buscó amparo en la iglesia local. Fue entonces cuando el padre Miguel, un sacerdote reconocido por su experiencia en exorcismos, decidió intervenir. Lo que presenció durante las sesiones de exorcismo fue algo que jamás olvidaría. Clara exhibía una fuerza sobrehumana, levitaba y emitía alaridos que parecían provenir de las entrañas del infierno. El exorcismo se prolongó durante varios días y cada sesión era más intensa que la anterior. El padre Miguel libraba una batalla contra una entidad que se resistía a abandonar el cuerpo de Clara. La comunidad se unió en plegaria y, finalmente, tras un enfrentamiento encarnizado, la entidad fue expulsada. Clara quedó extenuada pero libre, si bien las cicatrices de su experiencia la acompañarían por siempre. Este caso perdura como un enigma, un recordatorio de que el mal puede acechar en los lugares más insospechados y que la lucha contra las fuerzas tenebrosas es una pugna incesante. Y ahora viajemos a otro confín del mundo, donde los suburbios ocultan sus propios secretos oscuros. Número 9. Soy el único que no sabía nada de los terroríficos acontecimientos ocurridos en Vallecas. Viajamos ahora a la España de los años 90, a un barrio aparentemente normal llamado Vallecas. Este lugar, con sus calles tranquilas y edificios alineados, parecía ser el epítome de la vida urbana madrileña. Aquí, en un apartamento común y corriente, una familia vivía su día a día sin imaginar lo que estaba por venir. La familia Gutiérrez se vio envuelta en un torbellino de sucesos paranormales que los marcarían de por vida. Todo comenzó con ruidos extraños y movimientos inexplicables. Estefanía, la más joven, se convirtió en el objetivo principal de la entidad, un ser oscuro que se hacía llamar Enrique. Este ser parecía tener una fijación especial con ella. Enrique no era una simple aparición, era una presencia aterradora que llenaba el apartamento de miedo y desesperación. Los muebles se movían a su alrededor con violencia, como si una fuerza invisible los empujara sin piedad. Objetos volaban por los aires como si fueran impulsados por una furia invisible, creando un caos constante en el hogar. Investigadores paranormales de todo el mundo llegaban con la esperanza de encontrar una explicación lógica, trayendo consigo todo tipo de equipos y teorías. Pero la realidad era que se enfrentaban a algo que desafiaba cualquier explicación racional. Cada intento de entender lo que sucedía solo añadía más preguntas y misterio. Número 8. ¿Por qué no hay más gente hablando de esto? Nuestra siguiente parada nos lleva al corazón de Madrid, a un barrio obrero llamado Carabanchel. Todo comenzó a finales de los años 80, en el seno de una familia común y corriente. La hija mayor de la familia, una adolescente llamada Carla, comenzó a mostrar un comportamiento errático, hablando con voces extrañas y sufriendo convulsiones. La policía, alertada por los vecinos, entró al apartamento y fue recibida por una escena que los dejó helados. La historia de Carla, un caso sin resolver que aún hoy en día genera controversia, nos recuerda que el mal puede manifestarse en cualquier lugar,
incluso en el corazón de una gran ciudad. Número 7. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente no sabe sobre los exorcismos en México? Viajamos ahora a México, tierra de rica cultura y tradiciones ancestrales, pero también un lugar donde lo sobrenatural y lo mágico se entrelazan con lo cotidiano. Marta, una joven de familia humilde y devota, comenzó a experimentar visiones perturbadoras, pesadillas vívidas que la dejaban al borde de la locura. Sus familiares, aterrorizados por su condición, la llevaron con curanderos y chamanes, buscando una cura para el mal que la aquejaba. Desesperados, la familia de Marta buscó la ayuda de la iglesia. Un sacerdote, conocido por su experiencia en casos de posesión, accedió a realizar un exorcismo, pero no resultó. Marta murió a los 3 días después de la visita del sacerdote. Número 6. No creo que la gente entienda la verdadera profundidad de la brujería en Veracruz, México. Adentrémonos ahora en el corazón de Veracruz, México, donde la brujería, la magia y lo sobrenatural se entrelazan en un crisol de misterio y leyenda. Catemaco, un pueblo rodeado de una exuberante vegetación y bañado por las aguas del lago que lleva su nombre, es conocido en todo México como la cuna de la brujería y las posesiones, donde más de 300 casos con niños enfermos que disociaban la realidad. Aquí, donde las tradiciones ancestrales se mezclan con el catolicismo, se dice que habitan brujos y chamanes con un poder inimaginable, pero que contra las posesiones no siempre da resultado. Catemaco es un lugar donde la realidad y la leyenda se confunden, donde lo mágico y lo demoníaco van de la mano. Número 5. ¿Por qué no hay más personas hablando de la tragedia de Gloria Gutiérrez Lázaro? Nuestra siguiente parada nos lleva de vuelta a España, esta vez a un humilde apartamento en el barrio catalán de Las Ramblas. Gloria, una adolescente común y corriente, aficionada a la música y con una vida aparentemente normal, se vio envuelta en una espiral de terror tras participar en un juego prohibido, la Ouija. Tras la sesión de Ouija, Gloria comenzó a experimentar sucesos inexplicables. La joven sufría convulsiones, hablaba en lenguas extrañas, entraba en trance y su habitación se convertía en un escenario de fenómenos paranormales. Un sacerdote experto en casos de posesión demoníaca fue llamado para evaluar la situación. Gloria mejoró, pero le quedaron secuelas para toda la vida. Número 4. ¿Te aterra descubrir las consecuencias de hacer un pacto con el diablo? Viajamos ahora a San Luis, Argentina, una provincia impregnada de historia y tradición, pero también envuelta en un halo de misterio y superstición. Nuestra historia comienza con un grupo de jóvenes, amigos desde la infancia, que, en un acto de osadía y curiosidad, deciden realizar un ritual para invocar al diablo. Días después del ritual, cosas extrañas comenzaron a suceder. Los jóvenes, uno por uno, experimentaban pesadillas vívidas, visiones aterradoras y sentían presencias oscuras a su alrededor. La iglesia local, alarmada por la situación, organizó misas y procesiones para alejar al mal que parecía haberse instalado en el pueblo y que nunca más se fue de allí. Número 3. Exponiendo los oscuros secretos en el corazón de Colombia. Adentrémonos ahora en las majestuosas montañas de Colombia, un país no solo rico en cultura y folclore, sino también en historias que estremecen el alma. Este hermoso país, conocido por sus vibrantes calles históricas y sus imponentes iglesias coloniales, está también marcado por una historia de violencia y sincretismo religioso que ha dejado huellas profundas en su gente. En el corazón de esta tierra encontramos a María, una joven humilde y devota. Criada en el seno de una familia profundamente religiosa, María comenzó a experimentar eventos inexplicables y aterradores tras la muerte de su querida abuela, quien había sido una figura central en su vida. La joven sufría de insomnio, atormentada noche tras noche por pesadillas vívidas y aterradoras. En sus sueños, se veía rodeada de sombras amenazantes que parecían querer arrebatarle su paz y su cordura. Preocupados por su estado de salud, los padres de María la llevaron a varios médicos y especialistas. Sin embargo,
A pesar de numerosos exámenes y consultas, no se revelaba ninguna anomalía física que pudiera explicar sus síntomas. Desesperados y sin saber a dónde más acudir, recurrieron al párroco del pueblo. Este hombre de fe, conocido por su experiencia en casos de posesión demoníaca, decidió intervenir y realizar un exorcismo, con la esperanza de liberar a María de las fuerzas oscuras que la atormentaban. El párroco, con oraciones y cánticos, iba día tras día a visitar a María, pero María no mejoraba ni un ápice. Poco a poco se fue consumiendo hasta fallecer. Número 2. Nuestra penúltima parada nos lleva a Caracas, la vibrante y caótica capital de Venezuela, una ciudad que nunca duerme y donde la vida se mueve a un ritmo frenético. Una ciudad llena de contrastes, donde la modernidad y la tradición coexisten en un delicado equilibrio. En los barrios populares de Caracas, donde la pobreza y la esperanza se entrelazan en una lucha constante, la vida diaria está marcada por la resiliencia y la comunidad. Como la historia de Betania, una muchacha joven que no le hacía caso a su abuela cuando le hablaba de espíritus. Betania decidió jugar con lo prohibido con la Ouija. Después de ese juego no volvió a ser la misma. Betania, al siguiente día de jugar con la Ouija, no podía moverse de la cama. Empezó a tener fiebre y ver cosas que solo ella veía. Sombras con formas nada parecidas a lo humanoide. Esas sombras parecían más del reino animal. Pasaban los días y cada vez estaba peor. Vómitos, ataques epilépticos, pérdida de la conciencia. Los médicos iban a casa a verla, pero no conseguían saber de dónde venía el problema. Algunos médicos creyeron que podía ser de una picadura de una garrapata, dado que transmite la enfermedad del Lyme, pero no se atrevían a diagnosticarla. La abuela de Betania sabía la verdad. Entonces, cuando se fue el médico de casa, apagó todas las luces, cerró todas las cortinas de casa y se puso a rezar. De repente toda la casa se llenaron de sombras, de ruido, de golpes en los muebles. Cuando todo paró, Betania despertó. Empezó a llamar a su abuela, pero su abuela ya no estaba. Número 1. Nuestra siguiente historia nos lleva a una casa de campo de Perú, con extenso parque urbano que oculta más secretos de los que podríamos imaginar. Este lugar, apreciado por su belleza natural y su serenidad diurna, se transforma en un escenario perturbador al caer la noche. En los últimos años han surgido numerosos informes de actividad paranormal en la casa de campo. Sin embargo, uno de los casos más estremecedores es el de Isabel, una joven que residía en las proximidades del parque. Isabel, estudiante universitaria conocida por su gentileza y amor por la naturaleza, solía pasear por la casa de campo para relajarse y hallar inspiración para sus estudios. Todo cambió una noche de invierno, cuando Isabel no regresó a su hogar tras su habitual paseo nocturno. Sus amigos y familiares la buscaron con desesperación hasta que finalmente la hallaron en una cabaña abandonada dentro del parque. Se encontraba en estado de shock, con la mirada extraviada y murmurando palabras ininteligibles. Los médicos no pudieron encontrar una explicación médica para su estado, por lo que su familia recurrió a un sacerdote local. Durante el exorcismo, Isabel desveló detalles escalofriantes de su experiencia. Hablaba de una entidad oscura que la había perseguido y finalmente poseído. Describió visiones de sombras que se desplazaban entre los árboles y voces que susurraban su nombre. El exorcismo fue una ardua batalla que se prolongó durante varios días, pero al final, Isabel fue liberada de la entidad que la atormentaba. No obstante, nunca volvió a ser la misma. La casa de campo, ahora más que nunca, se percibe como un lugar donde lo natural y lo sobrenatural se entrelazan, dejando a los visitantes con una sensación de desasosiego y misterio. De este modo, la historia de Isabel se suma a la larga lista de relatos inquietantes en la casa de campo, un recordatorio de que, en ocasiones, los lugares más hermosos pueden esconder los secretos más oscuros. Y así, amigos, llegamos al final de nuestro viaje a través de los casos más aterradores de demonios y posesiones en Latinoamérica y España. ¿Son reales estas historias de posesiones demoníacas? ¿O son producto de la sugestión, la histeria colectiva o trastornos mentales no diagnosticados? La respuesta, como siempre, queda en manos de cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los casos más aterradores de demonios y posesiones en el mundo hispanohablante. Hasta la próxima.
No olvides suscribirte, dejar tu like y comentario. Cuéntame tu historia paranormal, porque sé que algo tienes para contarme.